Noviembre de 1986. En un pequeño pueblo de Connecticut, el invierno llegó antes de tiempo. La nieve cubría los tejados y los caminos, y el viento helado obligaba a todos a encerrarse en sus casas antes del anochecer. En esa comunidad tranquila, la vida seguía su ritmo habitual, los niños en la escuela, las tiendas cerrando al caer la tarde, y las familias preparándose para las fiestas que se acercaban. Pero esa calma no duraría. En cuestión de horas, las rutinas empezaron a romperse. Una mujer, madre, trabajadora, conocida por su puntualidad, no se presentó a su turno. No respondió las llamadas de sus compañeros, ni de sus amigos. No apareció en la puerta del colegio para recoger a sus hijos. Su casa estaba cerrada, sus luces apagadas, y el teléfono sonaba una y otra vez, sin respuesta. Al principio, algunos pensaron que estaría de viaje. Otros, que tal vez visitaba a su familia. Pero quienes la conocían bien sabían que algo no encajaba. Ella no desaparecía así. Nunca. Días después, la preocupación se transformó en inquietud. Un vecino recordó un comentario que ella había hecho semanas antes, casi como una broma, pero con un tono que no pasó desapercibido. Si alguna vez desaparezco, no será porque yo quiera. La policía comenzó a recibir llamadas, y poco a poco, los rumores se mezclaron con detalles extraños, una tormenta en la noche de su desaparición, movimientos inusuales en las afueras del pueblo, y un testigo que vio algo, pero que, en ese momento, no comprendió su importancia. No había cuerpo. No había escena del crimen. Solo una ausencia, y la sensación de que, bajo la nieve, algo terrible estaba escondido. La desaparición fue reportada oficialmente 3 días después. No porque la familia quisiera esperar, sino porque, en apariencia, no había nada que temer. El marido de la mujer, calmado, cortés, medido, repetía a todo el que preguntaba que ella estaba fuera, de viaje, y que pronto regresaría. Lo decía sin titubeos, mirando a los ojos, como si cada palabra estuviera ensayada. Pero la calma excesiva puede ser tan sospechosa como el nerviosismo. Los investigadores comenzaron por lo básico, la última vez que alguien la vio. Colegas de trabajo recordaban que, en sus últimos días, su humor era distinto, más callada, más distraída, con un aire ausente. Una compañera contó que había hablado con ella por teléfono y, de pronto, la conversación se cortó. No por la línea, sino porque ella dijo, «Ahora no puedo hablar», y colgó. En el vecindario, las versiones se mezclaban. Algunos afirmaban que la noche de la tormenta habían visto luces encendidas en su casa hasta muy tarde. Otros aseguraban que estaba completamente a oscuras. Lo único en lo que todos coincidían era en el silencio, ningún coche entrando o saliendo, ningún ruido, nada. Y un detalle, el coche de ella, siempre aparcado en la entrada, seguía allí, inmóvil. La policía amplió el círculo y comenzaron a aparecer observaciones aisladas que no parecían tener relación, todavía. Un operario del municipio afirmó haber visto un remolque grande circulando lentamente por una carretera secundaria en plena tormenta, con la lona cubierta de nieve. Un vecino, a las afueras del pueblo, dijo haber escuchado un motor pesado funcionando a horas extrañas. Un empleado de gasolinera recordó a un hombre empapado, comprando combustible de madrugada, que evitaba cualquier conversación. Cada declaración era una pieza suelta, imposible de unir, por el momento. La visita a la casa de la desaparecida fue meticulosa. Desde fuera, todo en orden. Dentro, también, a primera vista. No había cristales rotos, no había puertas forzadas, no había manchas evidentes. Sin embargo, un ojo entrenado sabe que la ausencia de desorden no siempre es una señal de normalidad. En el dormitorio principal, sobre la cama, había una maleta a medio hacer. Algunas prendas dobladas, otras dispersas. Ningún billete de avión a la vista. Ninguna etiqueta de equipaje. En la sala, un álbum de fotos abierto sobre la mesa mostraba imágenes recientes, sonrisas familiares, vacaciones, cumpleaños. Como si alguien lo hubiera estado mirando, y lo hubiera dejado ahí. En la cocina, una taza de café, fría, con una fina capa de polvo en la superficie. No estaba sucia, pero llevaba días allí. Y en la pared del pasillo, un calendario con un único día marcado en rojo, el mismo en el que ella había desaparecido. Para entonces, los rumores habían crecido. Amigos y vecinos comenzaron a hablar de discusiones en el matrimonio, de viajes repentinos, de cambios de humor.
Incluso alguien recordó una frase que la mujer había dicho semanas antes. Si alguna vez desaparezco, no será porque yo quiera. Esa frase empezó a retumbar entre los investigadores. Lo que todavía no sabían era que la pieza clave del rompecabezas estaba lejos de esa casa. A varios kilómetros, junto a un lago cubierto de nieve y hielo, un testigo había visto algo la noche de la tormenta. Algo que, en ese momento, pareció intrascendente, pero que, con el tiempo, se revelaría como el momento exacto en el que el misterio dejó de ser una desaparición para convertirse en un asesinato. El invierno en Connecticut tiene una forma particular de borrar las huellas. La nieve lo cubre todo, y el viento se encarga de arrastrar cualquier rastro, como si el paisaje trabajara para ocultar secretos. Sin embargo, hay cosas que ni la nieve ni el frío pueden enterrar para siempre. El equipo de investigación recibió la llamada de un hombre que trabajaba como operador de maquinaria para el ayuntamiento. No era un vecino cercano ni alguien que conociera a la mujer desaparecida. Su relato comenzó con una simple observación. Aquella noche, en mitad de la tormenta, vi algo raro junto al lago. Contó que estaba despejando un camino cercano a la orilla cuando notó luces intensas entre la neblina. Al acercarse, vio una figura masculina trabajando con un gran aparato mecánico. No podía distinguir bien los detalles, pero lo que le llamó la atención fue el momento. Alta madrugada, nieve azotando con fuerza, y alguien empeñado en alimentar aquella máquina una y otra vez. El testigo no se detuvo. Tenía trabajo que hacer y la visibilidad era pésima. Pero la imagen se le quedó grabada, los focos, el rugido metálico, y algo cayendo al suelo en forma de astillas húmedas. Al principio, para los investigadores, aquello podía ser cualquier cosa, trabajos de mantenimiento, poda, limpieza. Pero decidieron visitar la zona. Lo que encontraron no encajaba del todo con un trabajo de jardinería. Marcas recientes de neumáticos grandes en un terreno que, en esa época del año, casi nunca se transita. Restos de madera dispersos, pero mezclados con pequeñas partículas que no parecían de origen vegetal. Un guante de trabajo, empapado y congelado, enterrado parcialmente en la nieve. Uno de los agentes, agachado, notó algo más, un mechón de cabello claro, enredado entre las astillas. No había sangre visible, pero la sensación en el equipo fue inmediata. Aquello no era un simple mechón perdido por el viento. La zona fue acordonada. Se recogieron muestras de la nieve y del suelo, y se enviaron al laboratorio. A simple vista, no había nada incriminatorio. Sin embargo, los forenses sabían que, bajo un microscopio, incluso la partícula más diminuta podía contar una historia entera. Los resultados iniciales no se compartirían con el público. Ni siquiera con todos los agentes. La investigación se volvió más silenciosa, más cerrada. Y mientras tanto, los rumores crecían en el pueblo. ¿Había sido un extraño? ¿Un vecino? ¿O alguien mucho más cercano? Las teorías iban y venían, pero una cosa estaba clara, las piezas empezaban a alinearse, y el lago parecía estar en el centro del rompecabezas. En el laboratorio, los técnicos comenzaron con lo más evidente, las astillas recogidas en la orilla del lago. Bajo la lupa, el patrón de cortes era irregular, como si hubieran pasado por cuchillas potentes. Mezcladas entre la madera había partículas de origen orgánico, tan pequeñas que a simple vista parecían polvo. El análisis químico reveló que contenían proteínas humanas. También había fibras, algunas de color azul intenso, otras blancas, de un material sintético común en mantas y alfombras. Y un detalle que llamó la atención de los peritos, pequeñas escamas de pintura roja que no correspondían a ningún elemento del entorno natural del lago. El mechón de cabello claro, cuidadosamente embolsado, confirmó que pertenecía a una mujer. Su color, longitud y textura coincidían con las fotografías recientes de la desaparecida. Mientras los resultados llegaban, los investigadores trabajaban en paralelo. La línea temporal se empezó a definir. La última vez que alguien habló con ella fue a media tarde, por teléfono. La llamada terminó abruptamente. Un vecino vio luces encendidas en su casa bien entrada la noche, algo que rara vez ocurría. Otro vecino dijo que a esa misma hora estaba todo a oscuras. La contradicción intrigó a los agentes. A la mañana siguiente, el coche seguía aparcado, cubierto de nieve. El registro domiciliario fue meticuloso. La casa estaba limpia, demasiado limpia. No había platos en el fregadero, ni ropa fuera de lugar,
ni correspondencia acumulada. Sin embargo, en el garaje encontraron algo que no cuadraba. Un par de botas con barro seco en las suelas. El análisis del sedimento reveló que coincidía con el tipo de suelo arcilloso presente en la zona del lago. Un bidón de gasolina a medio usar, con olor reciente. Una manta enrollada y guardada en una bolsa de plástico, con fibras idénticas a las encontradas en las astillas. En el dormitorio, sobre la cómoda, había una maleta a medio llenar. Dentro, ropa doblada sin aparente orden, y en un bolsillo lateral, un sobre vacío con el membrete de un bufete de abogados. No había documentos dentro. Las entrevistas también revelaron inconsistencias. El marido afirmó que la noche de la tormenta estaba en casa durmiendo. Pero un empleado de gasolinera lo recordaba comprando combustible pasada la medianoche. Otro testigo, el del lago, describió una complexión física y una prenda de abrigo que coincidían con las del marido. Los agentes aún no podían acusar formalmente. Faltaba la pieza que enlazara todo, y llegó por azar. Un investigador rastreaba posibles compras recientes de maquinaria pesada. En un negocio local de alquileres, encontró un recibo firmado a nombre del marido. La máquina alquilada, grande, potente, había sido devuelta al día siguiente de la tormenta. El encargado comentó que estaba más limpia de lo habitual, pero que, al revisarla, aún tenía restos incrustados en las cuchillas. La máquina había sido limpiada, pero no lo suficiente. Los técnicos recuperaron de sus recovecos más partículas orgánicas, fibras y cabellos similares a los encontrados en el lago. En ese momento, la investigación cambió de tono. Ya no se trataba de encontrar a una mujer desaparecida. Era una cacería para atrapar a un asesino que, hasta entonces, creía que había borrado cada rastro de su crimen. En la sala de reuniones del departamento de policía, los agentes desplegaron sobre la mesa cada prueba recogida. Las astillas del lago, con restos orgánicos humanos. El mechón de cabello claro, coincidente con el de la desaparecida. Las fibras azules y blancas, idénticas a las de la manta hallada en el garaje. El barro en las botas, igual al del terreno del lago. La factura de combustible fechada la noche de la tormenta. El contrato de alquiler de la máquina, con la firma del sospechoso. Cada elemento, por sí solo, podía ser explicado. Pero juntos, formaban una historia que no dejaba espacio para las dudas. Mientras el equipo forense procesaba las últimas muestras, los investigadores decidieron citar al sospechoso para una entrevista informal. Entró a la sala tranquilo, con una actitud casi indiferente. Afirmó de nuevo que su esposa había salido de viaje, que no sabía nada más. Cuando le preguntaron por la noche de la tormenta, su respuesta fue breve: estaba en casa. Uno de los agentes deslizó sobre la mesa una fotografía de la máquina alquilada. ¿La reconoce? El sospechoso la miró, hizo una pausa y dijo: no, nunca la he visto. Fue entonces cuando el segundo agente colocó otro documento, el recibo de alquiler con su nombre y su firma. Silencio. El sospechoso bajó la mirada, pero no dijo nada. Los forenses llegaron con el informe final. Las partículas recogidas en la máquina coincidían genéticamente con la mujer desaparecida. En una de las cuchillas había restos de tejido y un diente parcial. El análisis era concluyente. Aquellas pruebas no podían haber llegado allí por accidente. Los agentes ya tenían lo que necesitaban. La detención fue inmediata. En el juicio, el relato completo salió a la luz. La noche de la tormenta, la mujer nunca salió de casa. El sospechoso había planeado su desaparición minuciosamente, confiando en que el mal tiempo y la maquinaria borrarían cualquier rastro. Pero subestimó tres cosas: la memoria de un testigo, la meticulosidad de los forenses, y la capacidad de la nieve para guardar secretos. Porque, incluso bajo una capa blanca y silenciosa, la verdad seguía allí, esperando ser encontrada. La sala del tribunal estaba llena. Periodistas, curiosos, vecinos, todos querían presenciar el final de un caso que había mantenido en vilo a toda la comunidad durante meses. Las cámaras no estaban permitidas, pero la expectación se palpaba en cada susurro. Hasta ese momento, los comunicados oficiales de la policía habían sido cautelosos: sospechoso en custodia, investigación en curso, ningún nombre será revelado hasta que el fiscal presente cargos. Y ese día, por fin, llegó. El fiscal se puso en pie, colocó sobre el estrado un fajo de documentos y habló con voz firme. El estado de Connecticut acusa formalmente a Richard Crafts,
de 49 años, piloto de aerolínea, del asesinato de su esposa, L. Crafts. Un murmullo recorrió la sala. Algunos asistentes se miraron incrédulos. Otros bajaron la cabeza, como si la sospecha que habían tenido en silencio ahora se hubiera confirmado. La fiscalía desplegó ante el jurado el mapa completo del caso. No había ya piezas sueltas. La relación matrimonial en crisis, con un divorcio inminente. Los testigos que confirmaban compras y movimientos extraños antes de la desaparición. La noche de la tormenta, el remolque, la máquina alquilada y las luces junto al lago. El rastro forense, astillas con restos humanos, fibras idénticas a las de una manta de la casa, el mechón de cabello rubio, el barro en las botas, la factura de combustible. Cada prueba, por sí sola, podía ser una coincidencia. Pero juntas, eran un retrato nítido de la verdad. Cuando la fiscal mostró la fotografía de la máquina alquilada y la comparó con el recibo firmado por Richard Crafts, el jurado la observó en silencio. No hizo falta que añadiera nada, la conexión era evidente. El testigo clave, el conductor del quitanieves, subió al estrado. Relató con calma cómo aquella noche había visto a un hombre trabajar bajo la ventisca, cómo el rugido de la máquina rompía el silencio de la tormenta, cómo la escena no tenía sentido, hasta que oyó en las noticias la desaparición de L y recordó cada detalle. La defensa intentó sembrar dudas, que las fibras podían ser de cualquier manta, que el barro podía provenir de otro lugar, que el cabello pudo perderse en cualquier momento. Pero la ciencia forense desmontó una a una esas teorías. Los expertos explicaron cómo las partículas halladas en la máquina y en el lago eran compatibles entre sí y con la víctima, cómo las fibras coincidían en composición y patrón de desgaste, cómo el ADN confirmaba que los restos orgánicos pertenecían a L. Finalmente, tras semanas de testimonios y pruebas, el jurado se retiró a deliberar. Tardaron apenas 8 horas en regresar. El portavoz se puso en pie y leyó el veredicto. Culpable de asesinato en primer grado. Richard Crafts no mostró emoción alguna. Permaneció sentado, con la mirada fija en el frente, mientras la condena se pronunciaba, 50 años de prisión. Fue uno de los primeros casos en la historia judicial de Estados Unidos en lograr una condena por asesinato sin la recuperación del cuerpo. Un caso que demostró que incluso las partículas más diminutas pueden convertirse en pruebas irrefutables. Y que, por más que un asesino intente enterrar la verdad, siempre habrá algo, una huella, una mirada, un recuerdo, que lo saque a la luz. En el silencio helado de aquella noche, Richard Crafts creyó que podía desaparecer cada rastro. Pensó que el mal tiempo sería su cómplice, que las cuchillas de una máquina y la oscuridad de un lago serían suficientes para borrar a L de la memoria de todos. Pero no contó con que un simple testigo recordaría cada detalle. No contó con que los forenses serían capaces de encontrar la verdad en fragmentos microscópicos. Y no contó con que, a veces, la nieve no cubre, sino que revela. Este caso marcó un antes y un después en la justicia estadounidense, una condena por asesinato sin la recuperación del cuerpo, una lección de que la ciencia puede hablar incluso cuando la víctima no puede hacerlo. Así termina uno de los crímenes imperfectos más fríos de la historia, y así recordamos que la verdad, por pequeña que sea, siempre encuentra la forma de abrirse paso. Porque hasta el crimen más perfecto, siempre deja un rastro. Esto fue Crímenes Imperfectos. Si quieres descubrir más historias donde el culpable cree haber cometido el crimen perfecto, y fracasa, suscríbete y acompáñanos. Porque la próxima historia podría ser aún más escalofriante.